El 30 de noviembre, millones de hondureños acudieron a las urnas para elegir a un nuevo presidente, en una contienda muy reñida entre dos candidatos conservadores. Pero el debate en torno a las elecciones en Honduras se ha visto eclipsado por la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Apenas unos días antes, Trump expresó su apoyo al candidato del derechista Partido Nacional, Nasri Asfura. Y no se quedó ahí. También amenazó con recortar la ayuda financiera para Honduras si Asfura no gana y prometió indultar a otro miembro del Partido Nacional, el expresidente Juan Orlando Hernández, quien actualmente cumple una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de narcotráfico en 2024. Hemos publicado una serie especial sobre el ascenso y la caída de Juan Orlando Hernández, y para esta historia narrada de la semana, les presentamos una de estas historias fascinantes. Es un relato de acuerdos a puerta cerrada, violentas disputas de poder y la lucha por el control tras la caída de un poderoso clan del narcotráfico y del hermano de Juan Orlando, Tony Hernández, quien sirvió de puente entre los capos y los pasillos del gobierno. Esto es El Salvaje Oeste en Honduras, cuna de narcos y políticos, escrito por Héctor Silva Ábalos y leído por mí, Daniel Reyes. En diciembre de 2018, a eso de las 7 de la mañana, Javier Erazo, a quien en Ocotepeque conocían como El Huita, acababa de tumbarse en una hamaca en una hacienda. Venía de dar un paseo a caballo. Ese fue el día que lo mataron. Semanas antes, El Huita había coordinado, sin permisos, el traslado de varios camiones con ganado. Los animales, dice un investigador hondureño, pertenecieron alguna vez a los Valle, el poderoso clan de narcos que dominó las rutas del occidente hondureño y gestionó el traslado de buena parte de la cocaína que cruzaba de Honduras a Guatemala durante la década pasada y parte de esta. Erazo se había robado los animales. Dicen ahí que el caballo también era de los Valle, cuenta el investigador, quien habló con Inside Crime bajo condición de anonimato por seguridad. Le pegaron 10 tiros y le dejaron amarrado el caballo al lado, como una señal, dice la fuente, quien tuvo acceso a reportes sobre la escena del crimen. Era una muestra de que el poder de los Valle no había muerto del todo, pero una de las hipótesis de las autoridades hondureñas es que este asesinato es parte de una serie de vendetas por el vacío de poder que dejó el clan. Las caídas del clan de los Valle a mediados de la década y a principios de este año de Alexander Chandé Ardón, exalcalde del Partido Nacional, y el otro gran operador en la zona, han reconfigurado la ruta del narcotráfico del occidente hondureño que pasa por los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Lempira. Esta es la zona montañosa de Honduras, alejada de las principales ciudades, que hace frontera con El Salvador y Guatemala, y ha servido tradicionalmente para todo tipo de tráfico legal e ilegal. Es también el lugar de origen del presidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Ambos han sido condenados por narcotráfico y cumplen penas de prisión en Estados Unidos. Los patriarcas de los Valle, Miguel Arnulfo y Luis Alfonso, fueron capturados en octubre de 2014, pero sus lugartenientes siguieron manejando, en las zonas de influencia del clan en el occidente de Honduras, los activos que no quedaron en manos del gobierno hondureño después de los decomisos que acompañaron los operativos de captura. Erazo era uno de esos lugartenientes. Una de las hipótesis de las autoridades hondureñas es que el autor intelectual del asesinato de Erazo fue Orlando Noé Pinto Espino, de alias El Rey del Norte, un operador del narcotráfico que era cercano a los Valle. Erazo y Pinto fueron los primeros herederos cuando los Valle cayeron, asegura el investigador hondureño. Pocos días después del asesinato de Erazo, Pinto fue arrestado en Guatemala. Ambos elementos, el asesinato de Javier Erazo y la huida y posterior arresto del Rey del Norte, son parte de la reconstrucción del mapa del narcotráfico y el reacomodo de las fuerzas en la ruta del occidente hondureño, según una fuente de inteligencia militar en Honduras. Fue en el occidente hondureño donde Tony Hernández forjó su imperio y ayudó a establecer la pax mafiosa entre los Valle,
Ardón y los operadores de ambos, lo cual permitió la consolidación de la principal ruta de las entre 150 y 300 toneladas de cocaína que, según los cálculos de Inside Crime, salieron cada año por el corredor terrestre hondureño hacia Guatemala, desde 2015 a 2019. Tony empezó a crecer desde la política, a la sombra de sus hermanos Juan Orlando e Hilda Hernández. Fue él, Tony, quien empezó a hacer pactos con los operadores locales del Partido Nacional que estaban ya metidos en el negocio de la droga, y luego con el clan de los Valle. Un oficial del ejército hondureño que fue parte de la Fuerza Especial Antinarcotráfico, que investigó y persiguió a los grandes grupos de narcotráfico desde 2013, dice que las alianzas de Tony Hernández también incluyeron a los Valle. Tony empezó a trabajar para ellos, pero luego fue limpiando la ruta del departamento Lempira, pero también empezó haciendo favores a los Valle, ayudándoles con negocios en Islas de la Bahía. Dice, Islas de Bahía es un departamento insular hondureño, ubicado al norte de la costa atlántica, conocido también por ser un punto importante de trasiego de cocaína. Un juicio criminal contra Tony Hernández en una corte de Nueva York y el testimonio del exalcalde Ardón anexado a este proceso han arrojado muchas luces sobre la constitución de la Ruta del Occidente y el maridaje del narcotráfico con el poder político hondureño. En una reunión en 2008, Tony propuso a Ardón aportar dinero a la campaña de su hermano Juan Orlando, quien entonces se lanzaba a su reelección como diputado. A cambio, Tony ofreció protección para la operación de narcotráfico del alcalde. A partir de entonces, empezó una relación que no paró de crecer hasta que Juan Orlando Hernández llegó a la presidencia. Lo cierto es que, con ayuda política del más alto nivel, los dos grandes grupos de Occidente, los Valle y el cartel AA de Alexander Ardón, afinaron el paso seguro por estas rutas de salida de Honduras a Guatemala. Los Valle en el norte, en la salida del país, Chandé Ardón con el control político en Copán, y Tony en Lempira, más al sur, dice el militar antinarcóticos. La operación incluyó 2 pistas aéreas civiles, la del aeródromo Río Amarillo, cerca de Copán Ruinas, y la de Gracias, en Lempira, según un informe de inteligencia militar, hasta donde empezaron a llegar cargamentos precedentes de las pistas clandestinas de Olancho y Gracias a Dios, en las zonas montañosas del noreste. El aeródromo de Río Amarillo fue inaugurado en 2015 y en 2014 el de Lempira. Ambos fueron construidos con fines turísticos, pero en ellos casi nunca aterrizan aviones comerciales. Al primero, que está en perfecto estado y es custodiado todo el tiempo por una unidad militar, solo llegan vuelos privados. Al segundo, el primer avión comercial llegó en 2016 y a la fecha no llegan a ir rutas turísticas o comerciales regulares. Las 2 pistas dan salida a las zonas montañosas limítrofes con Guatemala a través de las carreteras, los puntos aduaneros formales, donde los camiones de carga rara vez son sometidos a revisiones exhaustivas, según constató Inside Crime, y los puntos ciegos que pueblan estas fronteras. Todo parecía ir bien, pero las cosas empezaron a torcerse a partir de 2013, cuando la justicia estadounidense empezó a perseguir a los grandes capos hondureños. Los cachiros, en el norte, se entregaron a agentes de Washington entre 2013 y 2015. En Occidente, el ejército emprendió una operación secreta para capturar a los Valle en octubre de 2014, tan secreta que ni el presidente Juan Orlando Hernández se enteró sino hasta un día después de la operación. El asunto le costó el puesto a Ramón Savillón, el máximo jefe policial entonces. Alexander Ardón también se entregó en febrero de este año. En noviembre de 2018, la DEA estadounidense había capturado a Tony Hernández en Miami. Las capturas han creado un vacío de poder en un territorio por el que la droga sigue pasando, pero ya en un escenario menos controlado, más violento. Cuando cayeron los Valle y Ardón, empezó la matanza, dice una fuente de inteligencia militar en Tegucigalpa. Otra víctima de esta matanza es un periodista, Edgar Joel Aguilar, un corresponsal de un canal local de televisión. A Aguilar lo mataron a tiros en una barbería en La Entrada, Copán, el pueblo que, como su nombre lo dice, marca el inicio del departamento occidental, y en la última década
el punto de arriba a los dominios de Los Valle y Chandé Ardón. Una de las últimas notas que cubrió Aguilar para su televisora fue sobre el arresto de Orlando Pinto, el rey del norte, aliado de Los Valle. Después de eso, el periodista le dijo a un colega que se sentía en peligro. Tomando un café me dijo que si no se retiraba del canal lo iban a perseguir. De por ahí le vino la muerte, nos dijo el amigo de Aguilar por mensajes de texto. Aguilar ya había sido víctima de 3 atentados hacía 2 años y había recibido varias amenazas, algo que el lunes 2 de septiembre corroboró Jair Mesa, portavoz de la Policía Nacional de Honduras. Las vendetas no se habían resuelto al momento de publicación. Hay varios operadores pequeños en diferentes puntos de la ruta occidental, hombres como el Huita y el Rey del Norte, que solo llegaron a controlar porciones pequeñas de territorio. Tras la caída de los grandes capos, el status quo se quebró y la violencia se volvió a convertir en el principal argumento. Un funcionario internacional basado en la capital hondureña dice: las masacres actuales están relacionadas con disputas del crimen organizado, del narcotráfico, y se están resolviendo en el mundo de la ruralidad. Lejanos parecen los días en los que todo se movía al amparo de pocos y poderosos jefes que tenían la mejor protección que un narcotraficante puede esperar, la del más influyente poder político. Esto fue El Salvaje Oeste en Honduras, cuna de narcos y políticos, publicado el 10 de septiembre de 2019, escrito por Héctor Silva Ábalos y leído por mí, Daniel Reyes. Esta historia hace parte de una serie especial que narra el ascenso y la caída del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Puede encontrar la serie completa en nuestro sitio web. Para escuchar más sobre nuestras historias en audio, podcast y periodismo narrativo de largo formato, asegúrese de seguirnos en Spotify, YouTube, Apple Music y Amazon Music. Y para más investigaciones sobre cómo el crimen organizado ha infiltrado a las élites políticas y económicas en América Latina, visite insidecrime.org. Gracias por escucharnos.